Hola a todos y bienvenidos a Remán Crítica. Hoy les traigo un análisis muy especial de una película que marcó un antes y un después en el cine de aventuras. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. En este video, vamos a sumergirnos en un mundo lleno de piratas, tesoros malditos, batallas épicas y personajes inolvidables. Les contaré qué hace tan especial a esta historia, cómo logra mezclar acción, humor y fantasía de una manera única, y por qué sigue siendo tan popular incluso hoy en día. También hablaremos de sus actuaciones, su historia, y si realmente vale la pena verla o no. Así que si te gustan las películas de aventura, o simplemente estás buscando algo emocionante para ver, este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque te daré mi opinión honesta y completa. ¡Empezamos! La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es una aventura épica ambientada en el Caribe durante la época dorada de la piratería, que combina acción, humor, elementos sobrenaturales y personajes inolvidables. La historia gira en torno a tres figuras principales: el excéntrico pirata Jack Sparrow, el valiente herrero Will Turner y la decidida Elizabeth Swann. Sus destinos se entrelazan en una trama llena de maldiciones, traiciones, tesoros perdidos y enfrentamientos en alta mar. La historia comienza con una escena en la que Elizabeth Swann, siendo una niña, viaja en un barco de la Marina Británica junto a su padre, el gobernador Weatherby Swann. Durante el trayecto, encuentran a un niño náufrago llamado Will Turner, único sobreviviente de un barco destruido por piratas. Elizabeth descubre que Will lleva consigo un misterioso medallón de oro, que decide ocultar para protegerlo, temiendo que sea acusado de piratería. Este pequeño detalle se convierte en el eje central de toda la trama, ya que el medallón forma parte de un antiguo tesoro azteca maldito. Años después, Elizabeth se ha convertido en una joven refinada, aunque conserva un espíritu aventurero y rebelde. Vive en Port Royal, una colonia británica próspera y ordenada. Allí también reside Will Turner, quien ahora es un talentoso herrero, profundamente enamorado de Elizabeth, aunque por su condición social siente que no puede aspirar a estar con ella. Mientras tanto, la vida aparentemente tranquila de la ciudad se ve alterada con la llegada de Jack Sparrow, un pirata peculiar, ingenioso y algo torpe, que arriba a Port Royal con la intención de robar un barco. Jack Sparrow es inmediatamente arrestado tras un fallido intento de robo, pero demuestra desde el principio su astucia y habilidades. Al mismo tiempo, Port Royal es atacado por el temido barco pirata Black Pearl, comandado por el capitán Héctor Barbosa. Durante el ataque, los piratas secuestran a Elizabeth, ya que ella posee el medallón que creen necesario para romper una maldición que los afecta. La maldición del tesoro azteca es uno de los elementos centrales de la historia. Barbosa y su tripulación robaron años atrás un cofre lleno de monedas de oro, pero al hacerlo, desataron un hechizo que los condenó a una existencia eterna como muertos vivientes. Bajo la luz de la luna, se revelan como esqueletos, incapaces de sentir placer o satisfacción. Para romper la maldición, deben devolver todas las monedas robadas y pagar con sangre. Sin embargo, les falta una última moneda, la que posee Elizabeth. Will Turner, decidido a rescatar a Elizabeth, se une a Jack Sparrow en una alianza incómoda pero necesaria. Jack ve en Will una oportunidad para recuperar el Black Pearl, que originalmente era suyo antes de ser traicionado por Barbosa. Así, ambos emprenden un viaje lleno de peligros, engaños y aventuras en alta mar. Durante su travesía, Jack y Will logran hacerse con un barco y reclutar una tripulación en la isla de Tortuga, un refugio de piratas y criminales. Allí, Jack demuestra su reputación y su capacidad para manipular a los demás en beneficio propio. Sin embargo, su relación con Will es compleja. Mientras Will actúa por amor y honor, Jack está motivado principalmente por su deseo de recuperar su barco y su libertad. Por otro lado, Elizabeth, prisionera en el Black Pearl, demuestra ser mucho más que una dama indefensa. Utiliza su inteligencia para negociar con Barbosa, haciéndole creer que es la hija de un pirata llamado Bootstrap Bill Turner, lo cual le da cierta protección. Elizabeth intenta constantemente encontrar formas de escapar o sabotear a la tripulación pirata. A medida que avanza la historia, se revela que Bootstrap Bill Turner fue un miembro de la tripulación de Barbosa y el verdadero padre de Will. Fue él quien envió el medallón a su hijo antes de morir. Esta revelación añade una capa emocional a la historia, ya que Will no solo lucha por Elizabeth, sino también por el legado de su padre.
Finalmente, Jack y Will alcanzan el Black Pearl y se infiltran en la isla donde Barbossa planea romper la maldición. Se produce una serie de enfrentamientos intensos entre los personajes, combinando combates con espada, estrategias y momentos de tensión sobrenatural. Jack demuestra nuevamente su inteligencia al manipular la situación a su favor, incluso aliándose temporalmente con Barbossa. El clímax ocurre cuando Will ofrece su sangre para completar el ritual y romper la maldición, pero Jack interviene en el momento justo. En una jugada calculada, Jack roba una moneda del tesoro y se convierte brevemente en inmortal, lo que le permite enfrentarse a Barbossa en igualdad de condiciones. Durante el combate final, Jack dispara a Barbossa justo después de que la maldición se rompe, matándolo definitivamente. Mientras tanto, la Marina Británica llega para capturar a los piratas. Will ayuda a Elizabeth a escapar del peligro, y juntos logran sobrevivir al caos. Jack, por su parte, es capturado nuevamente, pero su destino da un giro inesperado cuando Will intercede por él. A pesar de sus crímenes, Jack logra escapar en el último momento y recuperar el Black Pearl, reafirmando su identidad como capitán pirata. La película concluye con una sensación de aventura continua. Will y Elizabeth finalmente reconocen sus sentimientos mutuos, mientras Jack zarpa hacia el horizonte, listo para nuevas aventuras. Este final abierto deja claro que la historia de estos personajes está lejos de terminar. En términos temáticos, la película explora la libertad, la identidad y la moralidad en un mundo sin reglas claras. Jack Sparrow representa la libertad absoluta, pero también el caos y la ambigüedad moral. Will Turner encarna el honor y la integridad, mientras que Elizabeth simboliza la evolución de los roles tradicionales, pasando de ser una dama protegida a una figura activa en la aventura. Además, el elemento sobrenatural añade profundidad a la narrativa, convirtiendo la historia en algo más que una simple aventura pirata. La maldición actúa como metáfora de la codicia y sus consecuencias, mostrando cómo el deseo de riqueza puede llevar a la pérdida de humanidad. Otro aspecto destacado es el equilibrio entre acción y humor. Jack Sparrow, con su comportamiento impredecible y sus frases ingeniosas, aporta un tono ligero que contrasta con los momentos más oscuros de la historia. Este equilibrio es clave para el éxito de la película, ya que la hace accesible y entretenida para un público amplio. La ambientación también juega un papel crucial, desde los puertos coloniales hasta las islas desiertas y los barcos en alta mar. Cada escenario está cuidadosamente diseñado para sumergir al espectador en el mundo de la piratería. La música y los efectos visuales refuerzan esta inmersión, creando una experiencia cinematográfica memorable. En conclusión, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es una película que combina magistralmente aventura, fantasía y desarrollo de personajes. Su historia, aunque aparentemente simple, está llena de giros, emociones y momentos icónicos que la convierten en un clásico moderno del cine de aventuras. La interacción entre Jack, Will y Elizabeth es el corazón de la narrativa, y su evolución a lo largo de la película establece las bases para futuras entregas de la saga. El elenco de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es uno de los factores más importantes que contribuyeron al éxito de la película, ya que reúne a un grupo de actores que logran dar vida a personajes complejos, memorables y llenos de matices. Cada interpretación aporta una energía única a la historia, elevando el guión con carisma, intensidad emocional y un estilo distintivo que ha quedado grabado en la cultura popular. Uno de los pilares fundamentales del filme es la actuación de Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow. Depp construye un personaje completamente fuera de lo convencional, un pirata excéntrico, impredecible, astuto y con un peculiar sentido del humor. Su interpretación se caracteriza por gestos exagerados, una forma de hablar pausada y casi arrastrada, y una actitud despreocupada que esconde una mente estratégica brillante. Lejos del típico héroe, Jack Sparrow es un antihéroe ambiguo que actúa según sus propios intereses, pero que ocasionalmente demuestra un código moral inesperado. El trabajo de Depp fue tan influyente que redefinió el tono de la película y convirtió al personaje en el centro de la saga. Su actuación fue ampliamente elogiada por su originalidad, ya que logró combinar comedia física, ironía y momentos de profundidad emocional sin perder coherencia. Por otro lado, Orlando Bloom interpreta a Will Turner, un personaje que representa el arquetipo del héroe clásico. Bloom aporta una presencia noble y contenida, mostrando a un joven que lucha por equilibrar su origen humilde con su deseo de honor y justicia.
Su interpretación se basa en la sinceridad emocional, especialmente en su relación con Elizabeth y en el descubrimiento de su herencia como hijo de un pirata. Will es un personaje que evoluciona a lo largo de la historia, pasando de ser un herrero tímido a un hombre decidido a enfrentarse al peligro. Bloom logra transmitir esta transformación de manera convincente, apoyándose en una actuación física sólida durante las escenas de acción y en una expresividad emocional clara en los momentos más íntimos. La actriz Keira Knightley da vida a Elizabeth Swann, uno de los personajes femeninos más destacados del cine de aventuras moderno. Knightley aporta elegancia, determinación y una notable fuerza interpretativa a su papel. Elizabeth comienza como una joven aristócrata atrapada en las expectativas sociales de su época, pero a lo largo de la película demuestra ser valiente, inteligente y capaz de tomar decisiones arriesgadas. La actriz logra equilibrar la delicadeza del personaje con su creciente independencia, mostrando una evolución creíble y atractiva. Su química tanto con Bloom como con Depp añade profundidad a las relaciones centrales de la historia. El antagonista principal de la película es Geoffrey Rush, en el papel de Héctor Barbosa. Rush ofrece una interpretación vibrante y teatral, creando un villano que es tan intimidante como carismático. Barbosa no es simplemente un enemigo cruel, sino un personaje con motivaciones claras y una personalidad compleja. La maldición que lo afecta le da una dimensión trágica, y Rush sabe aprovechar este elemento para añadir profundidad a su actuación. Su voz, su lenguaje corporal y su presencia escénica convierten cada una de sus apariciones en momentos memorables. Además, su interacción con Jack Sparrow está llena de tensión y humor, lo que enriquece la narrativa. Otro miembro importante del elenco es Jack Davenport, quien interpreta al comandante James Norrington. Este personaje representa la autoridad, el orden y la lealtad al Imperio Británico. Davenport aporta una actuación sobria y disciplinada, mostrando a un hombre que se rige por el deber, pero que también experimenta conflictos internos, especialmente en relación con Elizabeth. Su interpretación evita caer en la rigidez excesiva, añadiendo matices que hacen que el personaje sea más humano y comprensible. El papel del gobernador Weatherby Swann, padre de Elizabeth, es interpretado por Jonathan Pryce. Pryce aporta una mezcla de dignidad y ternura al personaje, mostrando a un padre preocupado por el bienestar de su hija, pero también influenciado por las normas sociales de su tiempo. Su actuación equilibra momentos de autoridad con instantes de vulnerabilidad, especialmente cuando Elizabeth se encuentra en peligro. Este personaje sirve como un vínculo entre el mundo aristocrático y el caos de la piratería. Dentro de la tripulación del Black Pearl, varios actores secundarios aportan riqueza al universo de la película. Lee Arenberg interpreta a Pintel, mientras que Mackenzie Crook da vida a Ragetti. Ambos personajes funcionan como un dúo cómico, proporcionando alivio humorístico en medio de la tensión. Sus interacciones son dinámicas y llenas de ironía, y sus personalidades contrastantes, uno más impulsivo y el otro más ingenuo, crean situaciones divertidas que complementan el tono general de la película. También destaca la participación de Kevin McNally como Yoshami Gibbs, un pirata experimentado que sirve como aliado de Jack Sparrow. McNally aporta una actuación cálida y carismática, convirtiendo a Gibbs en un personaje confiable dentro del mundo impredecible de los piratas. Su conocimiento del mar y su lealtad hacia Jack lo convierten en una figura clave dentro de la historia. El actor Zoe Saldana aparece en un papel secundario como Ana María, una pirata con carácter fuerte y personalidad decidida. Aunque su participación es breve, Saldana logra dejar una impresión duradera gracias a su energía y presencia en pantalla. Su interacción con Jack añade un toque de humor y revela aspectos del pasado del protagonista. Además, David Bailey interpreta a Cotton, un pirata mudo cuya voz es representada por un loro. Este personaje, aunque no tiene diálogos convencionales, se convierte en un elemento curioso y memorable gracias a la creatividad de su concepción y la actuación física de Bailey. El trabajo conjunto de todo el elenco es fundamental para crear la atmósfera única de la película. Cada actor, desde los protagonistas hasta los personajes secundarios, contribuye a construir un mundo rico y creíble. La química entre los actores es evidente, especialmente en las escenas compartidas entre Depp, Bloom y Knightley, donde el diálogo fluye de manera natural y las emociones se sienten auténticas. Otro aspecto importante es cómo los actores manejan el equilibrio entre el realismo y el tono fantástico de la historia. La presencia de una maldición sobrenatural podría haber hecho que la película se sintiera desconectada de la realidad,
pero las interpretaciones logran mantener una base emocional sólida. Incluso en las escenas más fantásticas, los personajes reaccionan de manera coherente, lo que ayuda al espectador a mantenerse involucrado en la narrativa. El enfoque físico de las actuaciones también merece reconocimiento. Las escenas de combate, las persecuciones y las secuencias en el mar requieren un alto nivel de compromiso por parte de los actores. Tanto Depp como Bloom realizan movimientos coreografiados con precisión, mientras que Rush aporta intensidad a los enfrentamientos finales. Este trabajo físico se combina con la actuación emocional, creando una experiencia completa. Asimismo, el uso del lenguaje y los acentos contribuye a la autenticidad de los personajes. Cada actor adapta su forma de hablar para encajar en el contexto histórico y cultural de la historia, lo que añade una capa adicional de realismo. En particular, la forma de hablar de Jack Sparrow se convierte en una de sus características más distintivas, reflejando su personalidad excéntrica. En conjunto, el elenco de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, no solo cumple con su función narrativa, sino que eleva la película a un nivel superior. Sus interpretaciones convierten una historia de piratas en una experiencia cinematográfica rica, emocionante y memorable. Cada personaje, por pequeño que sea, tiene un propósito y una identidad clara, lo que contribuye a la cohesión del relato. En conclusión, el trabajo del reparto es esencial para el impacto duradero de la película. La combinación de talento, química y compromiso artístico da como resultado un conjunto de actuaciones que han resistido el paso del tiempo y continúan siendo apreciadas por nuevas generaciones de espectadores. Gracias a este elenco, la película no solo cuenta una historia, sino que crea un universo lleno de vida, emoción y aventura. La película, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es ampliamente considerada como una de las aventuras más influyentes y entretenidas del cine moderno. Desde su estreno, logró revitalizar el género de piratas, que durante años había sido visto como poco rentable en Hollywood. Lo que hace especial a esta película no es solo su historia, sino la forma en que combina acción, comedia, elementos sobrenaturales y personajes memorables en una experiencia cinematográfica muy completa. Uno de los aspectos más destacados de la película es su tono. A diferencia de otras producciones del mismo género, no se toma demasiado en serio a sí misma, pero tampoco cae en la parodia exagerada. Este equilibrio permite que el espectador se divierta mientras sigue una historia coherente. Gran parte de este logro se debe al personaje de Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, cuya presencia redefine el concepto del protagonista. Jack no es el típico héroe valiente y moralmente recto. Es un personaje ambiguo, oportunista y en muchos sentidos impredecible. Sin embargo, esa misma imprevisibilidad es lo que lo hace fascinante y, sobre todo, entretenido. La narrativa de la película está estructurada de manera eficaz. Aunque en apariencia sigue una trama clásica de rescate, con Will Turner intentando salvar a Elizabeth Swann, el desarrollo de la historia incluye giros inesperados, alianzas cambiantes y conflictos internos que mantienen el interés del espectador. El ritmo es dinámico, con una combinación equilibrada de escenas de acción y momentos más pausados que permiten desarrollar a los personajes. Otro punto fuerte es el uso del elemento sobrenatural. La maldición que afecta a la tripulación del Black Pearl introduce una dimensión fantástica que distingue a la película de otras historias de piratas más realistas. Este recurso no solo añade espectacularidad visual, sino que también refuerza los temas de la codicia y sus consecuencias. El hecho de que los villanos no puedan disfrutar de su riqueza ni de la vida misma crea una ironía poderosa que enriquece la narrativa. En cuanto a las actuaciones, el reparto en general ofrece un trabajo sólido. Orlando Bloom aporta una presencia heroica y sincera como Will Turner, funcionando como el contrapunto perfecto al caos que representa Jack Sparrow. Por su parte, Keira Knightley logra que Elizabeth Swann sea mucho más que un simple interés romántico, mostrando una evolución que la convierte en un personaje activo dentro de la historia. El antagonista, interpretado por Geoffrey Rush, es igualmente destacable, ya que combina amenaza y carisma en una interpretación memorable. Visualmente, la película destaca por su cuidada ambientación. Los escenarios, los barcos y el vestuario están diseñados con gran detalle, lo que ayuda a crear una atmósfera convincente del Caribe colonial. Las escenas en el mar, en particular, transmiten una sensación de aventura y libertad que es esencial para el tono de la película. Además, los efectos especiales,
especialmente en las secuencias donde se revela la verdadera forma de los piratas bajo la luz de la luna, fueron innovadores para su época y aún hoy resultan impresionantes. La banda sonora también juega un papel crucial en la experiencia. La música acompaña perfectamente la acción, intensificando los momentos de tensión y elevando las escenas más emocionantes. Su estilo épico y fácilmente reconocible contribuye a que la película tenga una identidad sonora muy marcada, que permanece en la memoria del espectador incluso después de haber terminado la película. Sin embargo, como toda obra, la película no está exenta de críticas. Algunas personas pueden considerar que su duración es un poco extensa, especialmente hacia el tercer acto, donde la acumulación de conflictos puede parecer ligeramente repetitiva. También hay quienes opinan que el tono humorístico, aunque efectivo en la mayoría de los casos, en ocasiones resta seriedad a ciertas escenas que podrían haber tenido un mayor impacto dramático. Otro punto que puede generar opiniones divididas es el estilo del personaje de Jack Sparrow. Aunque es ampliamente admirado, su comportamiento excéntrico y su forma particular de hablar pueden no ser del gusto de todos los espectadores. Sin embargo, es innegable que este mismo rasgo es lo que lo convierte en uno de los personajes más icónicos del cine contemporáneo. A pesar de estos pequeños inconvenientes, la película logra mantenerse consistente y entretenida a lo largo de su duración. Su capacidad para atraer a diferentes tipos de público, desde quienes buscan acción hasta quienes disfrutan de personajes complejos, es una de sus mayores fortalezas. Además, su enfoque accesible la hace adecuada tanto para jóvenes como para adultos. En términos de impacto cultural, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, dejó una huella significativa. No solo dio lugar a una exitosa franquicia, sino que también redefinió el género de aventuras en el cine comercial. Su éxito demostró que era posible combinar elementos clásicos con un enfoque moderno, creando algo que se siente tanto familiar como innovador. Ahora bien, la pregunta clave, ¿vale la pena ver esta película? La respuesta, en la gran mayoría de los casos, es sí. Es una película altamente recomendable para quienes disfrutan de historias de aventura, personajes carismáticos y tramas con un toque de fantasía. Su equilibrio entre humor, acción y emoción la convierte en una experiencia muy completa. Si alguien busca una película profunda desde un punto de vista filosófico o extremadamente realista, quizás no sea la mejor opción. Sin embargo, si lo que se desea es entretenimiento de alta calidad, con una historia envolvente y personajes inolvidables, entonces, esta película cumple con creces esas expectativas. También es una excelente opción para quienes quieran iniciar una saga, ya que establece las bases de un universo narrativo que se expande en películas posteriores. Aunque puede disfrutarse de manera independiente, verla abre la puerta a una serie de historias que continúan desarrollando a los personajes y el mundo en el que viven. En definitiva, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es una película que combina con éxito múltiples elementos del cine comercial para crear una obra que sigue siendo relevante años después de su estreno. Su encanto radica en su capacidad para no tomarse demasiado en serio, mientras ofrece una historia bien construida y actuaciones memorables. En conclusión, sí, es una película que vale la pena ver. Su mezcla de aventura, humor y fantasía, junto con un elenco sólido y una producción de alta calidad, la convierten en una opción ideal para disfrutar tanto en solitario como en compañía. Es una de esas películas que no solo entretienen, sino que también invitan a volver a verla, descubriendo nuevos detalles en cada ocasión. La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, representa un punto de inflexión importante en el uso de efectos visuales, VFX, y gráficos generados por computadora, CGI, dentro del cine de aventuras. En una época en la que la tecnología digital comenzaba a consolidarse como una herramienta clave en la industria cinematográfica, esta producción logró combinar técnicas tradicionales con innovaciones digitales de una manera sorprendentemente efectiva. El resultado fue una experiencia visual que no solo impresionó al público en su momento, sino que también estableció nuevos estándares para películas del mismo género. Uno de los aspectos más destacados del uso de CGI en la película es la representación de la maldición que afecta a la tripulación del Black Pearl. Bajo la luz de la luna, los piratas se transforman en esqueletos vivientes, una idea que requería una ejecución técnica compleja para resultar creíble. Para lograr este efecto, los creadores utilizaron una combinación de captura de movimiento, modelado 3D y animación digital avanzada.
Los actores filmaban las escenas normalmente, y luego sus cuerpos eran reemplazados digitalmente por versiones esqueléticas que imitaban con precisión sus movimientos. Este nivel de sincronización fue clave para mantener la naturalidad de las actuaciones. El proceso de creación de estos esqueletos digitales fue meticuloso. Cada modelo fue diseñado con un alto nivel de detalle, teniendo en cuenta no solo la anatomía ósea, sino también elementos como ropa, accesorios y armas que también debían transformarse. Además, se prestó especial atención a la iluminación, ya que el efecto debía integrarse perfectamente con el entorno real. La transición entre la forma humana y la esquelética se lograba mediante cambios de luz cuidadosamente coreografiados, lo que evitaba la necesidad de transformaciones abruptas y mantenía la coherencia visual. Otro elemento clave del CGI en la película es la creación y manipulación de los barcos. Aunque se utilizaron réplicas reales y escenarios físicos para muchas escenas, el CGI permitió ampliar estos entornos y mostrar los barcos en situaciones que serían imposibles o extremadamente peligrosas de filmar en la vida real. El Black Pearl, en particular, fue recreado digitalmente en numerosas ocasiones, permitiendo tomas espectaculares en mar abierto, maniobras complejas y secuencias de batalla naval. El agua, uno de los elementos más difíciles de simular digitalmente, también fue tratada con gran cuidado. En varias escenas, especialmente durante las batallas nocturnas, se utilizó CGI para complementar o reemplazar el agua real, logrando una apariencia convincente. La interacción entre los barcos y el mar fue cuidadosamente animada para reflejar el movimiento natural de las olas, lo que contribuyó a la sensación de realismo. Además del uso de CGI, la película destaca por su integración con efectos prácticos. Esta combinación fue fundamental para lograr un equilibrio visual. Por ejemplo, muchas escenas se rodaron en sets físicos construidos a escala real, lo que permitió a los actores interactuar con su entorno de manera auténtica. Estos sets luego se extendían digitalmente para crear paisajes más amplios, como puertos, islas o el océano infinito. El maquillaje y los efectos prostéticos también jugaron un papel importante, especialmente en escenas donde los piratas aparecían parcialmente transformados. En lugar de depender completamente del CGI, se utilizaron técnicas tradicionales para mostrar heridas, suciedad y desgaste físico, lo que añadía textura y credibilidad a los personajes. Esta decisión ayudó a que los efectos digitales no se sintieran artificiales, sino como una extensión natural del mundo físico. La iluminación fue otro factor crucial en la integración de VFX y CGI. Muchas de las escenas clave ocurren de noche o en condiciones de poca luz, lo que permitió ocultar imperfecciones y facilitar la transición entre elementos reales y digitales. Sin embargo, esto también representó un desafío, ya que era necesario mantener la visibilidad y claridad de la acción. Los artistas de efectos visuales trabajaron cuidadosamente para equilibrar estos aspectos, utilizando fuentes de luz como la luna, antorchas y faroles para crear una atmósfera coherente. En términos de software y tecnología, la película utilizó herramientas avanzadas para la época, desarrolladas y perfeccionadas por estudios especializados en efectos visuales. Estos equipos trabajaron en estrecha colaboración con el director y el equipo de producción para asegurarse de que los efectos no solo fueran impresionantes, sino que también sirvieran a la narrativa. Cada efecto fue diseñado con un propósito específico, ya sea intensificar una escena de acción, reforzar un elemento sobrenatural o simplemente enriquecer el entorno visual. Un aspecto interesante es cómo el CGI se utilizó de manera selectiva en lugar de excesiva. A diferencia de algunas producciones modernas que dependen casi por completo de efectos digitales, esta película opta por utilizarlos solo cuando es necesario. Esta moderación contribuye a que los efectos envejezcan mejor con el tiempo, ya que no saturan la imagen ni distraen de la historia. Las escenas de combate también se beneficiaron del uso de CGI. En algunos casos, se utilizaron dobles digitales para realizar movimientos imposibles o peligrosos, mientras que en otros se añadieron elementos como chispas, impactos y destrucción para aumentar la intensidad. Sin embargo, la base de estas escenas seguía siendo la coreografía física de los actores, lo que mantenía una sensación de peso y realismo. Otro logro técnico importante fue la animación de detalles sutiles, como el movimiento del cabello, la ropa y los accesorios en condiciones de viento o durante la acción. Estos pequeños elementos, aunque a menudo pasan desapercibidos, son esenciales para crear una imagen convincente.
El CGI permitió controlar estos aspectos con precisión, asegurando que todo se moviera de manera coherente con el entorno. El trabajo de composición digital también merece reconocimiento. Este proceso consiste en combinar múltiples capas de imagen, incluyendo filmaciones reales, elementos generados por computadora y efectos adicionales, en una sola toma final. En la película, este proceso se realizó con gran cuidado, logrando que todos los elementos se integraran de manera fluida. La calidad de la composición es tan alta que en muchos casos resulta difícil distinguir qué es real y qué es digital. La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, no solo destacó por su propuesta creativa y su ejecución técnica, sino también por su impresionante desempeño en taquilla y su éxito posterior en el mercado doméstico. En su momento, pocos esperaban que una película basada en una atracción de parque temático lograra convertirse en un fenómeno global. Sin embargo, contra todo pronóstico, la cinta se transformó en uno de los mayores éxitos comerciales del año 2003 y en el punto de partida de una de las franquicias más lucrativas del cine. Desde su estreno en cines, la película generó una gran expectativa entre el público. Aunque inicialmente existía cierto escepticismo debido a la falta de éxitos recientes en el género de piratas, el boca a boca positivo jugó un papel fundamental en su crecimiento sostenido en taquilla. Durante su primer fin de semana, logró una recaudación sólida, posicionándose entre las películas más vistas. Sin embargo, lo más notable fue su capacidad para mantenerse fuerte durante varias semanas, atrayendo a diferentes tipos de audiencia. En el mercado doméstico de Estados Unidos, la película acumuló más de $300 millones, una cifra impresionante para su época, y especialmente para un proyecto que no estaba basado en una franquicia cinematográfica previa. Este rendimiento la colocó entre las películas más taquilleras del año, superando a muchas producciones con mayor expectativa inicial. A nivel internacional, su éxito fue aún más significativo, ya que logró conectar con audiencias de todo el mundo, recaudando cientos de millones adicionales. El total global de la película superó ampliamente los $600 millones, consolidándose como un éxito rotundo. Este resultado no solo cubrió con creces su presupuesto de producción, sino que también generó enormes beneficios para el estudio. Además, estableció una base sólida para el desarrollo de secuelas, lo que eventualmente dio lugar a una saga completa que continuó generando ingresos durante años. Uno de los factores clave detrás de este éxito fue su atractivo universal. La combinación de aventura, humor, romance y elementos sobrenaturales permitió que la película fuera disfrutada por públicos de diferentes edades y culturas. Además, el carisma de personajes como Jack Sparrow contribuyó a que muchos espectadores regresaran al cine para verla más de una vez, aumentando así su recaudación total. Otro aspecto importante fue la estrategia de distribución. La película se estrenó en una amplia cantidad de salas, lo que facilitó su acceso a una gran audiencia desde el principio. A medida que su popularidad crecía, se mantuvo en cartelera durante un periodo prolongado, lo que permitió maximizar sus ingresos. Este tipo de éxito sostenido es indicativo de una fuerte conexión con el público, más allá de una simple campaña de marketing. En cuanto a su rendimiento en mercados internacionales, la película tuvo un impacto particularmente fuerte en Europa, Asia y América Latina. En muchos países, se convirtió en una de las películas más taquilleras del año, lo que demostró su capacidad para trascender barreras culturales. Este éxito global fue fundamental para posicionar la franquicia como un fenómeno internacional. Tras su exitoso paso por los cines, la película continuó generando ingresos a través de su lanzamiento en formatos de entretenimiento doméstico. En aquella época, el mercado de DVD estaba en pleno auge, y Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, se benefició enormemente de esta tendencia. Su lanzamiento en DVD fue recibido con gran entusiasmo, logrando ventas masivas en sus primeras semanas. El DVD incluía una variedad de contenidos adicionales que aumentaban su valor para los consumidores. Entre estos se encontraban escenas eliminadas, comentarios del director, documentales sobre la producción y detalles sobre los efectos visuales. Este tipo de material adicional no solo enriquecía la experiencia del espectador, sino que también incentivaba la compra del producto en lugar de simplemente alquilarlo. Además, la calidad de imagen y sonido del DVD fue altamente valorada, lo que contribuyó a su popularidad. Para muchos espectadores, esta fue la oportunidad de revivir la experiencia cinematográfica en casa
con un nivel de detalle notable. Como resultado, la película se convirtió en uno de los títulos más vendidos del año en formato físico. Posteriormente, con la evolución de la tecnología, la película también fue lanzada en formato Blu-ray. Esta versión ofrecía una calidad visual aún superior, con una resolución más alta y mejoras en el sonido. El Blu-ray también incluía contenido adicional actualizado, lo que atrajo tanto a nuevos espectadores como a coleccionistas que ya poseían la versión en DVD. Con el paso del tiempo, la película fue incorporada a plataformas digitales, permitiendo su acceso a través de streaming y descarga. Este cambio reflejó la evolución del consumo de entretenimiento, adaptándose a las nuevas preferencias del público. La disponibilidad en formato digital aseguró que la película continuara siendo relevante y accesible para nuevas generaciones. El éxito en el mercado doméstico no solo se limitó a las ventas directas, sino también al alquiler de películas, que en ese momento era una parte importante de la industria. Muchas personas que no habían visto la película en el cine tuvieron la oportunidad de descubrirla en casa, lo que amplió aún más su audiencia. Otro aspecto destacable es el impacto del merchandising asociado a la película. Aunque no forma parte directa de la taquilla o del mercado doméstico, contribuyó significativamente a sus ingresos totales. Productos como figuras de acción, ropa, videojuegos y otros artículos relacionados ayudaron a mantener el interés del público y a expandir la presencia de la marca. El éxito financiero de la película también tuvo un impacto directo en la industria cinematográfica. Demostró que era posible convertir una idea aparentemente arriesgada en un éxito masivo si se ejecutaba correctamente. Esto llevó a otros estudios a explorar proyectos similares, buscando replicar su fórmula de éxito. Además, el rendimiento en taquilla y en el mercado doméstico influyó en la percepción del género de piratas, que hasta ese momento se consideraba poco rentable. La película cambió esta narrativa, mostrando que con los elementos adecuados, personajes atractivos, una historia sólida y una producción de alta calidad, era posible revitalizar el género. En términos de legado, el éxito comercial de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, sigue siendo un punto de referencia. No solo marcó el inicio de una franquicia exitosa, sino que también dejó una huella duradera en la industria del entretenimiento. Su desempeño en taquilla y en formatos domésticos es un ejemplo de cómo una película puede trascender su lanzamiento inicial y continuar generando impacto a lo largo del tiempo. En conclusión, la película no solo fue un éxito artístico, sino también un fenómeno comercial en múltiples niveles. Su impresionante recaudación en cines, combinada con su fuerte desempeño en el mercado doméstico, la convierten en un caso ejemplar dentro de la industria cinematográfica. Gracias a su amplia distribución, su atractivo universal y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos, logró mantenerse relevante y rentable durante años, consolidándose como una de las películas más exitosas de su época. La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es considerada una de las aventuras más influyentes del cine moderno, pero como toda obra, presenta tanto aspectos positivos como negativos que vale la pena analizar en profundidad. Su éxito masivo no significa que sea perfecta, sino que logró equilibrar sus virtudes con ciertas limitaciones que, dependiendo del espectador, pueden ser más o menos relevantes. Uno de los puntos más fuertes de la película es, sin duda, la creación de personajes memorables. El caso más evidente es el de Jack Sparrow, cuya personalidad excéntrica, impredecible y carismática rompe con los moldes tradicionales del cine de aventuras. Este personaje aporta frescura y originalidad, convirtiéndose en el eje central de la película. Su forma de actuar, hablar y reaccionar ante las situaciones crea momentos tanto cómicos como estratégicamente brillantes. Sin embargo, este mismo rasgo puede considerarse un punto negativo para algunos espectadores, ya que su comportamiento exagerado puede resultar confuso o incluso irritante si no se conecta con su estilo. Otro aspecto positivo importante es el equilibrio entre géneros. La película combina acción, comedia, fantasía y aventura de manera bastante efectiva. Las escenas de combate están bien coreografiadas, los momentos de humor surgen de forma natural, y los elementos sobrenaturales aportan un toque distintivo. Este equilibrio permite que la película sea accesible para una audiencia amplia. No obstante, esta mezcla también puede ser vista como una debilidad, ya que en algunos momentos el tono humorístico reduce la tensión dramática,
haciendo que ciertas escenas pierdan impacto emocional. La narrativa es otro de sus puntos fuertes. Aunque sigue una estructura clásica de rescate y enfrentamiento entre héroes y villanos, la historia incluye giros interesantes y una progresión dinámica. Los conflictos se desarrollan de manera constante, manteniendo el interés del espectador. Además, la presencia de la maldición añade una capa adicional de complejidad. Sin embargo, uno de los problemas de la narrativa es su duración. Para algunos espectadores, la película puede sentirse ligeramente extensa, especialmente en su tramo final, donde se acumulan varias confrontaciones que podrían haberse simplificado. En cuanto a las actuaciones, el reparto ofrece interpretaciones sólidas que elevan el material. Johnny Depp destaca con una actuación única, mientras que Orlando Bloom y Keira Knightley aportan equilibrio emocional a la historia. Este conjunto crea una dinámica interesante entre los personajes. Como punto negativo, algunos críticos consideran que el personaje de Will Turner es demasiado convencional en comparación con la originalidad de Jack Sparrow, lo que puede hacer que parezca menos interesante en ciertos momentos. El apartado visual es otro de los grandes logros de la película. La ambientación, los escenarios y el diseño de producción están cuidadosamente elaborados, creando un mundo convincente y atractivo. Las localizaciones, los barcos y el vestuario contribuyen a una experiencia inmersiva. Además, los efectos visuales utilizados para representar la maldición siguen siendo impresionantes. No obstante, aunque el CGI es en general de alta calidad, hay momentos puntuales en los que puede notarse el paso del tiempo, especialmente en ciertas escenas donde la integración digital no es completamente perfecta según los estándares actuales. La música es otro elemento positivo significativo. La banda sonora acompaña perfectamente la acción y contribuye a crear una identidad fuerte para la película. Sus temas son memorables y ayudan a intensificar las emociones. En este aspecto, es difícil encontrar puntos negativos, aunque algunos podrían argumentar que en ciertos momentos la música es demasiado dominante y guía en exceso la reacción del espectador. El desarrollo del personaje de Elizabeth Swann también merece reconocimiento como punto positivo. A lo largo de la película, evoluciona de una figura aparentemente pasiva a un personaje activo y decidido. Este arco narrativo aporta profundidad y rompe con algunos estereotipos del género. Sin embargo, su evolución no está completamente desarrollada en esta primera entrega, lo que puede hacer que ciertos cambios parezcan un poco acelerados. Otro punto a favor es el villano, Héctor Barbosa, quien combina amenaza, inteligencia y carisma. Su motivación está claramente definida, y su relación con la maldición le da una dimensión trágica. Esto lo convierte en un antagonista más interesante que muchos otros del cine comercial. Como posible crítica, algunos podrían considerar que su derrota ocurre de manera relativamente rápida en comparación con la construcción de su personaje. La película también destaca por su capacidad de entretenimiento. Es dinámica, divertida y visualmente atractiva, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia ligera, pero bien ejecutada. Sin embargo, esta misma orientación hacia el entretenimiento puede ser vista como una limitación, ya que la película no profundiza demasiado en temas más complejos o filosóficos. Otro aspecto positivo es su accesibilidad. No requiere conocimientos previos ni una gran atención a detalles complejos para ser disfrutada. Esto la hace adecuada para una amplia variedad de públicos. Por otro lado, esta simplicidad narrativa puede ser percibida como falta de profundidad por espectadores que buscan historias más complejas. En términos de ritmo, la película mantiene un flujo constante de goznas y acción, lo que evita que el espectador se aburra. Sin embargo, en algunos momentos el ritmo puede sentirse irregular, con escenas que se extienden más de lo necesario o transiciones que podrían haber sido más fluidas. La química entre los personajes es otro punto fuerte. Las interacciones entre Jack, Will y Elizabeth son creíbles y aportan dinamismo a la historia. Esta química ayuda a sostener la narrativa, incluso en momentos donde la trama puede ser más predecible. Como punto negativo, algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo, lo que limita su impacto en la historia. Además, la película logra crear un universo atractivo que invita a ser explorado. Este mundo de piratas, tesoros y maldiciones está lleno de posibilidades narrativas. Sin embargo, en esta primera entrega, algunos elementos del mundo no se exploran en profundidad, dejando ciertas preguntas sin respuesta. En conclusión, Pirates of the Caribbean
The Curse of the Black Pearl es una película que destaca por su creatividad, su capacidad de entretenimiento y la fuerza de sus personajes. Sus puntos positivos superan claramente a sus aspectos negativos, lo que explica su éxito duradero. Aunque presenta ciertas limitaciones en términos de duración, profundidad y consistencia tonal, estas no son suficientes para opacar sus virtudes. En definitiva, es una obra que logra equilibrar espectáculo y narrativa de manera efectiva. Sus defectos existen, pero están integrados dentro de una experiencia general que sigue siendo altamente disfrutable. Por ello, continúa siendo una referencia dentro del cine de aventuras, y una película que vale la pena analizar tanto por lo que hace bien, como por las áreas en las que podría haber sido aún mejor. La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es el resultado del trabajo conjunto de un director con una visión muy clara, y un equipo de guionistas que supieron transformar una idea poco convencional en una historia cinematográfica sólida y entretenida. Detrás de este proyecto se encuentra el director Gore Verbinski y los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio, junto con la participación en el desarrollo de la historia de Stuart Beattie y Jay Wolpert. Cada uno de ellos aportó elementos fundamentales para construir una película que logró destacar tanto a nivel narrativo como visual. El trabajo de Gore Verbinski como director fue clave para definir el tono y el estilo de la película. Verbinski tenía el reto de dirigir una historia basada en una atracción de parque temático, lo que implicaba convertir una experiencia breve y visual en una narrativa compleja con personajes desarrollados. Su enfoque se centró en encontrar un equilibrio entre la aventura clásica y un estilo moderno, incorporando humor, acción y elementos sobrenaturales sin perder coherencia. Este equilibrio fue esencial para que la película resultara atractiva para un público amplio. Verbinski también mostró una gran habilidad para dirigir a los actores, permitiéndoles explorar sus personajes con cierta libertad creativa. Esto fue especialmente importante en el caso de Johnny Depp y su interpretación de Jack Sparrow, ya que el director apoyó muchas de sus decisiones artísticas, incluso cuando se alejaban de lo convencional. Esta apertura contribuyó a la creación de uno de los personajes más icónicos del cine contemporáneo. Otro aspecto destacable de la dirección de Verbinski es su atención al detalle visual. Supo aprovechar al máximo los escenarios, los efectos especiales y la cinematografía para crear una atmósfera envolvente. Su experiencia previa en publicidad y cine le permitió manejar con eficacia tanto las escenas de acción como los momentos más íntimos, logrando una narrativa visual dinámica y coherente. En cuanto al guión, el trabajo de Ted Elliott y Terry Rossio fue fundamental para dar forma a la historia. Ambos guionistas ya tenían experiencia en el género de aventuras, lo que se refleja en la estructura sólida del guión. Su enfoque consistió en tomar los elementos clásicos de las historias de piratas, como tesoros, maldiciones y enfrentamientos en el mar, y combinarlos con un tono más ligero y contemporáneo. Uno de los mayores logros del guión es la creación de personajes bien definidos. Cada uno tiene motivaciones claras, lo que permite que sus acciones sean comprensibles y coherentes. Además, los diálogos están cuidadosamente escritos para reflejar la personalidad de cada personaje, desde la ironía de Jack Sparrow hasta la sinceridad de Will Turner. Este nivel de detalle contribuye a que la historia se sienta viva y dinámica. El guión también destaca por su estructura narrativa. La historia se desarrolla de manera progresiva, introduciendo conflictos y resolviéndolos de forma satisfactoria. Aunque sigue una línea relativamente clásica, incluye suficientes giros y sorpresas para mantener el interés del espectador. La inclusión de la maldición como elemento central añade una capa de complejidad que enriquece la trama. La participación de Stuart Beattie en el desarrollo de la historia fue igualmente importante. Se le atribuye en gran medida la conceptualización inicial del proyecto y la idea de crear una narrativa centrada en personajes con conflictos personales claros. Su aporte ayudó a establecer las bases sobre las cuales Elliott y Rossio construyeron el guión final. Por su parte, Jay Wolpert también contribuyó al desarrollo temprano de la historia, aportando ideas que ayudaron a dar forma al mundo y a la estructura general del relato. Aunque su participación no fue tan visible como la de los guionistas principales, su trabajo formó parte del proceso creativo que llevó al resultado final. Un aspecto interesante del trabajo conjunto entre el director y los guionistas es cómo lograron integrar diferentes tonos en la película. La historia combina momentos de humor con escenas de acción intensa y elementos oscuros relacionados con la maldición.
Este equilibrio no es fácil de lograr, pero el equipo creativo supo manejarlo con habilidad, evitando que la película se inclinara demasiado hacia un solo estilo. La colaboración entre Verbinski y los guionistas también se refleja en la coherencia del mundo creado. Cada elemento, desde los personajes hasta los escenarios, está alineado con la visión general de la película. Esto permite que el espectador se sumerja en la historia sin sentirse desconectado por inconsistencias. Otro punto importante es la forma en que el guión maneja los temas centrales de la película. La libertad, la identidad y las consecuencias de la codicia son explorados a través de las acciones de los personajes. Aunque estos temas no se presentan de manera explícita o filosófica, están presentes en la narrativa y añaden profundidad a la historia. La experiencia previa de los guionistas en proyectos similares también influyó en el resultado. Su conocimiento del género les permitió evitar clichés excesivos y, al mismo tiempo, aprovechar los elementos que funcionan bien en este tipo de historias. Esto se traduce en una película que se siente familiar, pero también innovadora. Desde el punto de vista técnico, la dirección de Verbinski permitió una integración efectiva de los efectos visuales con la narrativa. En lugar de utilizar el CGI solo como espectáculo, se emplea como una herramienta para contar la historia. Esto refleja una comprensión profunda de cómo los elementos visuales pueden apoyar el desarrollo narrativo. Además, el director supo manejar el ritmo de la película, alternando entre escenas de acción y momentos más tranquilos que permiten desarrollar a los personajes. Este control del ritmo es esencial para mantener el interés del espectador a lo largo de toda la película. Sin embargo, también es importante mencionar algunos aspectos que podrían considerarse limitaciones en el trabajo del director y los guionistas. En algunos momentos, la película puede parecer un poco larga, lo que sugiere que ciertas escenas podrían haberse editado de manera más eficiente. Asimismo, aunque los personajes principales están bien desarrollados, algunos secundarios no reciben la misma atención. A pesar de estos pequeños inconvenientes, el trabajo conjunto de Gore Verbinski y los guionistas resulta altamente efectivo. Lograron crear una película que no solo entretiene, sino que también establece las bases para una franquicia exitosa. Su capacidad para transformar una idea simple en una narrativa compleja y atractiva es uno de los mayores logros del proyecto. En conclusión, la dirección de Gore Verbinski y el guión de Ted Elliott y Terry Rossio, con las contribuciones de Stuart Beattie y Jay Wolpert, fueron fundamentales para el éxito de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Su trabajo conjunto permitió crear una película que destaca por su equilibrio entre espectáculo y narrativa, así como por la fuerza de sus personajes. Gracias a esta colaboración, la película se convirtió en un referente del cine de aventuras y en el inicio de una saga que continúa siendo relevante en la actualidad. La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, destaca no solo por su historia y sus efectos visuales, sino también por su poderosa música de fondo, que desempeña un papel fundamental en la construcción de su identidad cinematográfica. La banda sonora es uno de los elementos más reconocibles de la película, y su impacto ha trascendido más allá del propio filme, convirtiéndose en un referente dentro del género de aventuras. El principal responsable de la música de la película es Klaus Badelt, quien trabajó bajo la supervisión y producción musical de Hans Zimmer. Este detalle es importante, ya que aunque Badelt es el compositor acreditado, el estilo musical refleja claramente la influencia de Zimmer, quien en ese momento ya era conocido por su enfoque innovador en la composición de música para cine. La colaboración entre ambos dio como resultado una banda sonora que combina fuerza, emoción y un sentido de aventura muy marcado. La música de la película se caracteriza por su estilo épico y dinámico. Desde los primeros compases, establece el tono de la historia, preparando al espectador para una experiencia llena de acción y emoción. Uno de los aspectos más destacados es el uso de leitmotivs, es decir, temas musicales asociados a personajes o ideas específicas. Este recurso permite que la música no solo acompañe la acción, sino que también contribuye al desarrollo narrativo. El tema principal, conocido popularmente como He's a Pirate, es uno de los más icónicos de la película. Aunque aparece en diferentes variaciones a lo largo del filme, su versión más reconocible se utiliza en momentos clave para reforzar la presencia de la aventura y el espíritu libre de los piratas. Este tema se caracteriza por su ritmo rápido, el uso de cuerdas intensas y una progresión melódica que transmite energía y emoción. Su popularidad ha sido tal que ha trascendido la película,
siendo utilizado en múltiples contextos fuera del cine. Otro aspecto importante de la banda sonora es su capacidad para adaptarse a diferentes tonos dentro de la película. En las escenas de acción, la música se vuelve intensa y rítmica, utilizando percusión fuerte y cuerdas rápidas para aumentar la tensión. En contraste, en los momentos más emocionales o románticos, la música adopta un tono más suave, con melodías más lentas y el uso de instrumentos como el piano o las cuerdas en registros más bajos. La música también juega un papel crucial en la representación del elemento sobrenatural. En las escenas donde aparece la maldición, la banda sonora incorpora sonidos más oscuros y misteriosos. Esto se logra mediante el uso de armonías menores, efectos sonoros sutiles y una instrumentación que crea una atmósfera inquietante. Este contraste con los temas más heroicos refuerza la dualidad presente en la historia. El trabajo orquestal es otro de los puntos fuertes de la banda sonora. La música fue interpretada por una orquesta completa, lo que le da una riqueza sonora que sería difícil de lograr con medios digitales únicamente. Las secciones de cuerdas, metales y percusión están cuidadosamente equilibradas para crear un sonido potente, pero claro. Este enfoque tradicional, combinado con técnicas modernas de producción, da como resultado una banda sonora que se siente tanto clásica como contemporánea. La influencia de Hans Zimmer es evidente en varios aspectos de la música. Su estilo, caracterizado por el uso de ritmos repetitivos, capas sonoras y una construcción progresiva de la intensidad, se puede percibir claramente en la banda sonora. Aunque Zimmer no fue el compositor principal, su papel como mentor y productor fue crucial para definir el sonido final. Esta colaboración también sirvió como base para las bandas sonoras de las secuelas, en las que Zimmer tuvo una participación más directa. El proceso de creación de la música fue relativamente rápido en comparación con otras producciones, lo que añade un elemento interesante al resultado final. A pesar del tiempo limitado, el equipo logró producir una banda sonora coherente y de alta calidad. Esto demuestra la experiencia y la eficiencia de los compositores involucrados. La integración de la música con la imagen es otro aspecto destacable. Cada pieza está cuidadosamente sincronizada con la acción en pantalla, lo que refuerza el impacto de las escenas. Por ejemplo, en las secuencias de combate, la música sigue el ritmo de los movimientos, aumentando la sensación de dinamismo. En los momentos de revelación, la música se intensifica para subrayar la importancia de lo que está ocurriendo. Además, la banda sonora contribuye a la construcción del mundo de la película. Aunque no utiliza instrumentos tradicionales del Caribe de manera prominente, logra evocar un sentido de aventura marítima a través de su estilo. Este enfoque evita caer en clichés musicales y permite que la película tenga una identidad sonora propia. Uno de los logros más importantes de la música es su capacidad para permanecer en la memoria del espectador. Los temas son fácilmente reconocibles y tienen una estructura que facilita su recuerdo. Esto es clave para el éxito de una banda sonora, ya que permite que el público asocie inmediatamente la música con la película. Sin embargo, también existen algunas críticas hacia la banda sonora. Algunos consideran que su estilo es demasiado similar al de otras composiciones de Hans Zimmer, lo que puede hacer que no se sienta completamente original. Otros opinan que el uso repetido del tema principal puede volverse predecible en ciertos momentos. A pesar de estas observaciones, la mayoría coincide en que la música cumple su función de manera efectiva. Otro punto que puede considerarse una limitación es la falta de diversidad en los temas secundarios. Aunque el tema principal es muy fuerte, algunos de los temas de apoyo no tienen la misma presencia, lo que puede hacer que pasen desapercibidos. Sin embargo, esto también puede interpretarse como una decisión consciente para mantener la coherencia musical. La música también desempeña un papel importante en la construcción del ritmo de la película. Actúa como un puente entre escenas, ayudando a suavizar las transiciones y mantener la fluidez narrativa. En este sentido, no solo acompaña la acción, sino que también contribuye a la estructura general del filme. En términos de legado, la banda sonora de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, ha tenido un impacto duradero. Ha influido en otras producciones del género y ha establecido un estándar para la música de aventuras. Su estilo ha sido imitado y adaptado en múltiples ocasiones, lo que demuestra su relevancia dentro de la industria. En conclusión, la música compuesta por Klaus Badelt bajo la influencia de Hans Zimmer es uno de los elementos más importantes de la película.
Su capacidad para combinar emoción, energía y coherencia narrativa la convierte en una banda sonora excepcional. Aunque presenta algunas limitaciones, sus virtudes superan ampliamente cualquier defecto. En definitiva, el BGM de la película no solo complementa la historia, sino que la eleva a un nivel superior, convirtiéndose en una parte esencial de la experiencia cinematográfica. Gracias a su fuerza y su memorabilidad, sigue siendo una de las bandas sonoras más reconocidas y apreciadas del cine de aventuras. El final de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es uno de los aspectos más memorables de la película, ya que combina acción, resolución emocional y un cierre que deja abierta la puerta a futuras aventuras. Para comprender completamente su desenlace, es importante tener en cuenta todos los elementos que se han ido construyendo a lo largo de la historia. La maldición del tesoro azteca, los conflictos entre los personajes principales y las motivaciones individuales de cada uno. En la parte final de la película, todos los caminos narrativos convergen en la Isla de la Muerte, el lugar donde se encuentra el tesoro maldito. Allí, Héctor Barbosa y su tripulación intentan completar el ritual necesario para romper la maldición que los ha condenado a una existencia eterna, sin poder sentir placer ni morir. Este ritual consiste en devolver todas las monedas del tesoro y pagar con sangre. Sin embargo, aún falta un elemento clave: la sangre del hijo de Bootstrap Bill Turner, que resulta ser Will Turner. Durante este clímax, Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann se ven envueltos en una confrontación directa con Barbosa y su tripulación. Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones en este momento crucial. Will desea romper la maldición para honrar a su padre y salvar a Elizabeth. Elizabeth busca sobrevivir y proteger a Will, mientras que Jack tiene un objetivo más personal: recuperar el Black Pearl y vengarse de Barbosa por la traición del pasado. Una de las partes más interesantes del final es la forma en que Jack Sparrow maneja la situación. A diferencia de otros personajes, Jack no actúa de manera directa o impulsiva, sino que utiliza su inteligencia y su capacidad de manipulación. En un momento clave, engaña a Barbosa y se infiltra en el proceso del ritual. Sin que nadie lo note, toma una de las monedas del cofre maldito y se convierte temporalmente en parte de la maldición. Este detalle es fundamental, ya que le permite enfrentarse a Barbosa en igualdad de condiciones. Mientras tanto, Will Turner toma una decisión crucial. Entiende que la única forma de romper la maldición es sacrificarse parcialmente, ofreciendo su sangre. Este acto demuestra su crecimiento como personaje, ya que pasa de ser un joven impulsado por el amor a alguien dispuesto a asumir responsabilidades más grandes. Su acción no solo tiene un impacto práctico en la resolución del conflicto, sino que también tiene un peso emocional significativo, ya que está conectado con la historia de su padre. La batalla final entre Jack Sparrow y Barbosa es uno de los momentos más icónicos de la película. Bajo la luz de la luna, ambos personajes alternan entre su forma humana y esquelética, lo que añade un elemento visual impresionante a la confrontación. Esta dualidad también simboliza sus diferencias. Barbosa está completamente consumido por la maldición, mientras que Jack la utiliza estratégicamente como una herramienta temporal. El momento decisivo ocurre cuando Will deja caer su sangre junto con la moneda en el cofre, completando el ritual. En ese instante, la maldición se rompe, y todos los piratas recuperan su forma humana y su mortalidad. Es en este preciso momento cuando Jack dispara a Barbosa, quien, ahora sin la protección de la maldición, muere definitivamente. Esta escena es especialmente significativa, ya que muestra cómo Jack calcula el momento exacto para actuar, asegurándose de que su enemigo no tenga ninguna posibilidad de sobrevivir. La muerte de Barbosa marca el fin del conflicto principal de la historia. Sin embargo, el desenlace no termina ahí. Poco después, la Marina Británica llega a la isla para capturar a los piratas restantes. Este elemento introduce una nueva tensión, ya que aunque la amenaza sobrenatural ha sido eliminada, los protagonistas aún deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones en el mundo real. Will y Elizabeth logran escapar del peligro inmediato, pero su situación sigue siendo complicada. Will, a pesar de sus acciones heroicas, sigue siendo considerado un aliado de piratas, lo que lo coloca en una posición difícil frente a la ley. Elizabeth, por su parte, se encuentra dividida entre su vida como hija del gobernador y su deseo de libertad. Jack Sparrow, como es habitual, también enfrenta consecuencias. Es capturado por la Marina y llevado de regreso a Port Royal para ser juzgado por sus crímenes.
Esta parte del final es importante porque devuelve la historia a un entorno más estructurado, en contraste con el caos del mundo pirata. Sin embargo, incluso en esta situación, Jack mantiene su actitud despreocupada y su ingenio característico. Uno de los momentos más emotivos del final ocurre en Port Royal, cuando Will decide intervenir en favor de Jack. A pesar de que Jack es un pirata y ha cometido numerosos delitos, Will reconoce que también ha sido fundamental para salvar vidas y resolver el conflicto. Este acto demuestra la evolución moral de Will, quien comienza a ver el mundo en términos menos rígidos. Elizabeth también juega un papel clave en este desenlace. Su apoyo a Will y su disposición a desafiar las normas sociales reflejan su crecimiento como personaje. Ya no es simplemente una figura pasiva, sino alguien capaz de tomar decisiones importantes y asumir sus consecuencias. El intento de ejecución de Jack Sparrow es interrumpido de manera espectacular cuando logra escapar, utilizando una serie de maniobras ingeniosas. Este momento refuerza su carácter como un personaje que siempre encuentra una salida, sin importar lo complicada que sea la situación. Finalmente, logra recuperar el Black Pearl y escapar hacia el mar, reafirmando su identidad como capitán. El final de la película cierra con una sensación de libertad y continuidad. Jack navegando hacia el horizonte simboliza la naturaleza interminable de la aventura. No hay un cierre absoluto, sino más bien una pausa que sugiere que la historia continuará. Desde un punto de vista temático, el final resuelve varios de los conflictos planteados a lo largo de la película. La maldición, que representa las consecuencias de la codicia, es finalmente eliminada. Los personajes principales encuentran un cierto grado de resolución en sus arcos personales. Will acepta su herencia, Elizabeth abraza su independencia y Jack recupera su barco y su libertad. Sin embargo, el final también deja algunas preguntas abiertas, lo que contribuye a su riqueza narrativa. Por ejemplo, el futuro de Will y Elizabeth no está completamente definido, y el destino de Jack sigue siendo incierto. Este enfoque permite que el espectador imagine lo que podría suceder a continuación. En términos emocionales, el final logra un equilibrio entre satisfacción y expectativa. Resuelve los elementos más importantes de la trama, pero al mismo tiempo mantiene el interés por posibles continuaciones. Este tipo de cierre es especialmente efectivo en películas que buscan establecer una franquicia. Además, el uso de la música y la puesta en escena en los momentos finales refuerza el impacto emocional. La combinación de imágenes y sonido crea una sensación de culminación que resulta muy efectiva. En conclusión, el final de Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es una combinación exitosa de acción, emoción y resolución narrativa. Cada personaje tiene un momento significativo, y los conflictos principales se resuelven de manera coherente. Al mismo tiempo, el desenlace deja espacio para la imaginación y futuras historias. La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, es ampliamente reconocida como un hito en el cine de aventuras moderno, pero a pesar de su éxito comercial y crítico, no estuvo exenta de controversias. Desde cuestiones relacionadas con la representación cultural y los estereotipos, hasta debates sobre la originalidad de la trama y la actuación de sus protagonistas, la película generó opiniones divididas en distintos sectores de la audiencia y la crítica. Estas controversias ofrecen una perspectiva interesante sobre cómo una obra de entretenimiento puede ser percibida de manera diferente dependiendo del contexto cultural y social en que se analiza. Uno de los temas más discutidos ha sido la representación de los piratas y la cultura del Caribe. La película toma inspiración de la atracción homónima de Disneyland, pero muchos críticos señalaron que la visión de los piratas estaba altamente romantizada y se alejaba de la realidad histórica. Los personajes principales, incluidos Jack Sparrow, Barbossa y la tripulación del Black Pearl, se presentan como figuras carismáticas, astutas y entretenidas, mientras que los aspectos más brutales y violentos de la piratería histórica quedan relegados. Esta elección artística generó debate entre historiadores y puristas del género, quienes consideraban que se trivializaba un periodo de violencia real, esclavitud y saqueo marítimo. Otra controversia importante surgió en relación con la representación de los personajes femeninos. Aunque Elizabeth Swann muestra cierto grado de independencia y valentía, varios críticos señalaron que su desarrollo sigue siendo limitado y que muchos de sus arcos dependen en gran medida de los personajes masculinos. Por ejemplo, su relación con Will Turner y su rescate recurrente por parte de Jack y Will
fueron percibidos por algunos como elementos que reforzaban estereotipos de género tradicionales. Este tipo de críticas reflejan un debate más amplio sobre la representación femenina en películas de aventuras y la necesidad de personajes femeninos con roles más autónomos y profundos. En términos de actuación, la interpretación de Johnny Depp como Jack Sparrow generó tanto elogios como críticas. Mientras que muchos aplaudieron su actuación excéntrica y carismática, algunos la consideraron exagerada y poco seria. Su estilo de actuación, que incluía gestos teatrales, movimientos inusuales y una manera de hablar distintiva, fue visto por ciertos sectores como una desviación excesiva del tono tradicional de las películas de aventuras. Esta división en la percepción del público fue una de las primeras señales de que el personaje de Jack Sparrow se convertiría en un ícono polarizador dentro del cine popular. Otro punto de controversia fue el tratamiento de la violencia y el tono de la película. Aunque se promocionó como una película apta para adolescentes y jóvenes, algunas escenas de lucha y la representación de la maldición implicaban elementos visuales y temáticos más oscuros, que podrían no ser adecuados para audiencias más jóvenes. Esto llevó a debates sobre la calificación de la película y sobre si su marketing reflejaba con precisión la naturaleza de su contenido. Algunos padres y críticos argumentaron que el contraste entre el tono humorístico y los momentos más intensos podía resultar confuso para un público infantil. La representación de los elementos sobrenaturales también generó opiniones divididas. La maldición que afecta a la tripulación del Black Pearl es un recurso central de la película y se maneja con efectos visuales y CGI avanzados para la época. Sin embargo, algunos críticos consideraron que la mezcla de comedia, acción y elementos sobrenaturales podía diluir el impacto dramático, generando una sensación de incoherencia tonal. Este debate sobre el equilibrio de géneros no es trivial, ya que define la experiencia emocional del espectador y la percepción de la narrativa. La música y el estilo visual también fueron objeto de análisis crítico, aunque en menor medida. La banda sonora, compuesta por Klaus Badelt, bajo la influencia de Hans Zimmer, fue ampliamente elogiada, pero algunos señalaron que su estilo épico y repetitivo reforzaba un enfoque sensacionalista que podía sobrecargar la experiencia cinematográfica. De manera similar, el uso del CGI, especialmente en las escenas que muestran la maldición de los piratas, generó debates sobre la dependencia de los efectos visuales y la autenticidad de las actuaciones físicas. Aunque los efectos fueron revolucionarios para la época, ciertos críticos argumentaron que algunas escenas se sentían artificiales o demasiado dependientes de la tecnología. Un tema recurrente en las controversias es la influencia cultural y la apropiación de elementos históricos y míticos. La película toma elementos del folclore pirata, leyendas y tradiciones marítimas, pero los adapta de manera libre para crear una narrativa entretenida. Esta reinterpretación fue vista por algunos como una falta de respeto hacia la historia real del Caribe y de los marineros de la época. Aunque se trata de una obra de ficción, este debate subraya la tensión entre entretenimiento y fidelidad histórica en el cine de aventuras. La representación de la moralidad en la película también ha sido cuestionada. Los personajes principales, aunque héroes de la historia, a menudo actúan de manera egoísta, manipuladora o cuestionable desde un punto de vista ético. Jack Sparrow, por ejemplo, comete múltiples actos de engaño y robo a lo largo del filme, pero es retratado como un personaje simpático y entrañable. Este tratamiento de la moralidad generó discusiones sobre los modelos de conducta que se presentan al público, especialmente a audiencias más jóvenes, que podrían idealizar sus acciones. El marketing y la promoción de la película también estuvieron en el centro de algunas controversias. Al publicitarla como una aventura familiar, algunos espectadores esperaban un tono más ligero, mientras que la película mezcla humor, romance, acción y elementos sobrenaturales con un grado de intensidad inesperado. Este desajuste entre expectativas y experiencia real de visionado fue objeto de debate y generó críticas sobre cómo se comunica el contenido cinematográfico al público. En términos de diversidad cultural, la película recibió críticas por su limitado enfoque en personajes no europeos. Aunque está ambientada en el Caribe, la mayoría de los personajes principales son británicos o europeos, y la cultura local es apenas mencionada o utilizada como contexto superficial. Este enfoque ha sido interpretado por algunos analistas como un ejemplo de eurocentrismo en la narrativa cinematográfica, lo que refleja una limitación en la representación de contextos históricos y geográficos auténticos.
La influencia de los efectos especiales también provocó debates en la industria. Muchos elogian la innovación técnica, pero algunos expertos sostienen que la dependencia de CGI y efectos digitales puede restar autenticidad a las actuaciones y disminuir la sensación de peligro real en las escenas de acción. Aunque para la época fueron pioneros, con los estándares actuales, algunas escenas pueden parecer excesivamente estilizadas. Otro aspecto controvertido fue la decisión de mezclar humor con situaciones de alto riesgo. La comedia física y verbal de Jack Sparrow y otros personajes puede parecer, en ciertos momentos, que trivializa el peligro que enfrentan. Algunos críticos argumentan que esta mezcla de géneros podría disminuir la tensión dramática y hacer que el público perciba las amenazas como menos serias de lo que realmente son. La influencia de la película en la cultura popular también generó controversias indirectas. La popularidad del personaje de Jack Sparrow llevó a imitaciones, merchandising y adaptaciones que, en algunos casos, exageraron ciertos rasgos del personaje, contribuyendo a la percepción de estereotipos de pirata caricaturescos. Esto generó debates sobre cómo las representaciones cinematográficas afectan la comprensión del público sobre la historia y la cultura pirata. Finalmente, la película también fue criticada por su complejidad narrativa en comparación con otras películas de aventuras familiares. La introducción de múltiples subtramas, la maldición, los conflictos amorosos y las motivaciones ocultas de los personajes fueron percibidos por algunos como excesivos, lo que podía dificultar la comprensión completa de la historia para ciertos segmentos de la audiencia. Esta complejidad, aunque enriquecedora para los espectadores más atentos, fue vista por algunos como un riesgo en términos de accesibilidad. En conclusión, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, generó una serie de controversias que abarcan desde la representación cultural y de género hasta cuestiones de moralidad, estilo y marketing. Estas críticas no disminuyen el éxito de la película, pero sí ofrecen una perspectiva más completa sobre cómo se percibe una obra cinematográfica dentro de distintos contextos culturales, sociales y artísticos. La combinación de elogios y debates en torno a la película refleja su complejidad y la influencia duradera que ha tenido en la industria del cine de aventuras, mostrando que incluso una producción masivamente popular puede ser objeto de análisis crítico profundo. La película Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, no solo es famosa por su historia, personajes y efectos especiales, sino también por una serie de elementos adicionales que la hicieron destacar en el cine de aventuras moderno. Más allá del guión, la dirección y la música, hay muchos aspectos técnicos, artísticos y de producción que merecen atención y que contribuyeron a que esta película se convirtiera en un fenómeno cultural y en el inicio de una saga reconocida mundialmente. Uno de los detalles más relevantes es la cinematografía. La película fue filmada por Dariusz Wolski, un director de fotografía experimentado que supo combinar iluminación natural y efectos de luz artificial para crear un estilo visual muy particular. La elección de locaciones, desde las costas tropicales hasta los puertos coloniales, fue cuidadosamente planeada para transmitir autenticidad y atmósfera de aventura. La iluminación en las escenas nocturnas, especialmente aquellas que involucraban la maldición y los efectos sobrenaturales, contribuyó a crear tensión y dramatismo, sin perder el sentido de fantasía que caracteriza la película. Otro aspecto importante es el diseño de producción. Los decorados, los vestuarios y los barcos fueron creados con un alto nivel de detalle. El Black Pearl, por ejemplo, no solo se construyó como un set para filmación, sino que también se pensó en términos de funcionalidad y realismo histórico. Cada tablón, cada vela y cada accesorio contribuye a la inmersión del espectador en el mundo de los piratas. Los vestuarios, diseñados para reflejar la época y la personalidad de cada personaje, ayudaron a establecer jerarquías y a diferenciar a los piratas de los soldados británicos o de los habitantes de Port Royal. El maquillaje y los efectos prácticos también merecen mención. La transformación de la tripulación maldita en esqueletos durante las escenas con la luz de la luna combinó maquillaje tradicional con efectos digitales, lo que permitió un resultado visual sorprendente para la época. La coordinación entre efectos prácticos y CGI fue crucial para lograr que los actores pudieran interactuar con elementos sobrenaturales de manera convincente, manteniendo la continuidad y la credibilidad de las escenas.
La edición de la película fue otro detalle fundamental. La capacidad de mantener un ritmo adecuado, alternando entre acción, comedia y momentos dramáticos, permitió que la película resultara entretenida sin volverse confusa. Las transiciones entre escenas de combate, persecuciones navales y diálogos más íntimos fueron cuidadosamente planificadas para mantener el flujo narrativo y maximizar el impacto emocional. Este ritmo también contribuyó a que la película pudiera atraer tanto a adolescentes como a adultos, algo que no siempre es fácil de lograr en películas de aventuras. En el aspecto técnico, la integración de CGI con acción real fue pionera para la época. La utilización de gráficos generados por computadora no se limitó a efectos de fondo, sino que interactuó directamente con los actores y la narrativa. La transformación de los piratas bajo la luz de la luna, la secuencia del barco hundiéndose parcialmente y los efectos de combate fueron diseñados para complementar la acción en lugar de reemplazarla. Esto ayudó a que la historia mantuviera una sensación de realismo, a pesar de la presencia de elementos fantásticos. Además, la película tuvo un enfoque innovador en la coordinación de escenas de acción. Los combates con espada, las persecuciones en barco y los enfrentamientos individuales fueron coreografiados con precisión, lo que permitió que cada movimiento se sintiera dinámico y auténtico. Se prestó especial atención a la interacción física entre los personajes, combinando la actuación con acrobacias y efectos especiales para lograr escenas espectaculares que también contribuyeran a la narrativa. Otro detalle importante fue la construcción de los personajes. Cada protagonista fue cuidadosamente diseñado con una historia de fondo, motivaciones claras y arcos emocionales definidos. Jack Sparrow, por ejemplo, no es solo un pirata carismático, sino un personaje con astucia, humor y un código moral ambiguo que lo hace complejo y atractivo. Will Turner representa la integridad y la valentía, mientras que Elizabeth Swann muestra un equilibrio entre vulnerabilidad y determinación. Esta profundidad de personajes es uno de los factores que ha permitido que la película mantenga relevancia incluso años después de su estreno. La película también destaca por su capacidad para mezclar géneros. Combina aventura, acción, comedia, romance y elementos sobrenaturales de manera fluida. Esta mezcla de géneros fue arriesgada, ya que podía resultar confusa, pero la ejecución cuidadosa permitió que cada elemento se complementara, creando una experiencia cinematográfica completa. Esta combinación también amplió la audiencia, haciendo que la película pudiera ser disfrutada por diferentes tipos de espectadores. Un detalle adicional que merece atención es el impacto cultural de la película. El personaje de Jack Sparrow y su estilo particular de actuar y hablar se convirtieron en un fenómeno global, influyendo en otros medios, publicidad y la cultura popular. El Black Pearl y otros elementos visuales de la película también han sido ampliamente referenciados en juegos, juguetes, disfraces y parques temáticos. Esta influencia demuestra que la película no solo tuvo éxito como entretenimiento, sino que también dejó una marca en la cultura popular que trasciende la pantalla. El diseño de sonido es otro aspecto clave. Además de la banda sonora, la película utiliza efectos de sonido detallados para mejorar la inmersión. El crujido de la madera de los barcos, el rugido del mar, los disparos de cañones y los efectos de los combates contribuyen a una experiencia sensorial completa. La mezcla de sonido fue cuidadosamente equilibrada para que los efectos no sobrepasaran la música ni los diálogos, manteniendo una coherencia auditiva que aumenta el realismo y la tensión de las escenas. La película también se distingue por la dirección artística en la creación de mundos. Port Royal, los barcos piratas y la Isla de la Muerte fueron diseñados no solo para ser estéticamente atractivos, sino también para reflejar la narrativa de manera simbólica. Cada espacio transmite información sobre los personajes y la historia. La Isla de la Muerte, con su ambiente oscuro y tenebroso, representa la amenaza de la maldición, mientras que Port Royal simboliza el orden, la ley y la estructura social de la época. Otro detalle relevante es el marketing y la estrategia de distribución. La película fue promovida con tráilers impactantes, campañas en televisión, prensa y merchandising que captaron la atención del público antes de su estreno. Esta estrategia fue clave para generar expectativas y asegurar un lanzamiento exitoso, especialmente porque la película se basaba en una atracción de parque temático, algo que requería convencer al público de que una historia de esa naturaleza podía sostener un largometraje completo.
Además, la película tuvo un enfoque interesante en el desarrollo de secuencias memorables. Las escenas de acción no solo sirven para entretener, sino que también avanzan la historia y revelan aspectos de los personajes. Por ejemplo, los enfrentamientos de Jack con Barbossa no son solo combates físicos, sino también duelos de ingenio que muestran la personalidad y estrategia de cada personaje. Esto refuerza la narrativa y mantiene al espectador emocionalmente involucrado. También es notable la planificación logística de la producción. Filmar en alta mar y en locaciones tropicales implicó retos técnicos y de seguridad significativos. Se construyeron sets flotantes, se utilizaron maquetas para ciertos planos y se coordinó el equipo técnico para garantizar que las escenas se realizaran con precisión y sin comprometer la seguridad de los actores. Esta logística compleja es un detalle que demuestra el nivel de dedicación y profesionalismo detrás de la película. El impacto en la industria cinematográfica también merece ser mencionado. La película revitalizó el género de aventuras en Hollywood, mostrando que una historia de piratas podía combinarse con tecnología moderna y narrativa sofisticada para atraer a una audiencia masiva. Su éxito abrió la puerta a secuelas, spin-offs y adaptaciones en otros medios, consolidando a la franquicia como un referente en el cine contemporáneo. En conclusión, más allá de la historia y los personajes, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, destaca por una serie de detalles técnicos, artísticos y culturales que la hacen única. La cinematografía, los efectos especiales, la dirección artística, la música, el diseño de sonido, el marketing y la planificación logística se combinan para crear una experiencia cinematográfica completa. Todos estos elementos trabajan en conjunto para que la película no solo sea entretenida, sino también memorable y capaz de mantener relevancia incluso décadas después de su estreno.